Ese día, cuando mi abuelo se enteró de las noticias que llegaban por todas las vías, él no podía creerlo. Uno de los rivales más dignos de la guerra de Cuba había muerto. En numerosas ocasiones nos contó a mi padre y a mí el aprecio legítimo que tuvo siempre por el general Antonio Maceo. Nunca he olvidado el relato del incidente entre Maceo y uno de sus subordinados. Los mambises no aceptaron el pacto del Zanjón. Cuando se preparaba la reunión en Mangos de Baraguá, el general Arsenio Martínez Campos fue invitado a discutir los aspectos principales. En uno de los campamentos de los insurrectos comenzó a circular el rumor de un posible plan para secuestrar y deshacerse del general Martínez Campos el día de la conferencia. Pero cuando Maceo se enteró del plan, lo calificó de cobarde y rápidamente escribió al coronel Flor Crombet. El general Antonio Maceo le dijo que el hombre que expone el pecho a las balas y que puede en el campo de batalla matar a su contrario, no apela a la traición asesinándole. No quiero libertad si unida a ella va la deshonra. Ese era uno de los rasgos del general Antonio Maceo que más apreciaba a mi abuelo. Tanto es así que repetía una y otra vez una frase de la carta del general Martínez Campos dirigida al general Antonio Maceo al conocer su oposición ante tal vileza. El general Antonio Maceo, un enemigo leal. Su rostro se iluminaba cuando hablaba de tan leal enemigo, contra quien nunca combatió y fue lo que más deseó en su larga vida. Sin embargo, me imagino que ese día, cuando las noticias confirmaron su desaparición física, la tristeza invadió su semblante. El combate había comenzado a las 11 y algo de la mañana. Alrededor de las 2 de la tarde en San Pedro, término de Hoyo Colorado en la provincia de La Habana, una bala le destrozaba el rostro al hombre que parecía predestinado siempre a triunfar. Mi abuelo siempre estuvo al tanto de todos los movimientos del jefe Mambí y de sus hombres. No sabría decir a estas alturas si fue por interés militar o por curiosidad personal, o por ambas razones. Al general Maceo le ofrecieron en Costa Rica condiciones ventajosas para su asentamiento. A través de todo el siglo XIX empezó a venir una serie de personas a Costa Rica, grupos grandes, grupos de nicaragüenses de un partido político, de otro partido político, y eso hizo que el costarricense viera llegar a perseguidos políticos o a personas que, si no eran perseguidos políticos, que no comulgaban con las ideas que estaban vigentes en su país en ese momento. Y a finales del siglo pasado vinieron también emigrantes del Ecuador y vinieron de Colombia, además de venezolanos y otra serie de personas. Y eso hizo que los costarricenses se acostumbraran a ver llegar grupos y salir grupos. En aquella época, Costa Rica ya había alcanzado su independencia de España. Su población era de alrededor de 100.000 habitantes o un poco más. Los cafetales estaban por todas partes. El cultivo de este aromático grano se había introducido a finales del siglo XVIII durante el mandato del gobernador español don Tomás de Acosta, nacido en Cuba. A pesar de que en Haití también le habían propuesto posibilidades de estancia, el general Antonio Maceo prefirió irse para Costa Rica. Corría el año 1891. Parece ser que fue por la cercanía de los dos países o por la presencia de muchos cubanos amigos, especialmente de Santiago de Cuba, y por las excelentes condiciones para fundar una colonia agrícola. Todo ello fue determinante para establecerse en Costa Rica. Sin embargo, en aquellos tiempos, en este país centroamericano, existían inconvenientes para la entrada de gente de color. A pesar de todo, Maceo logró alcanzar su objetivo. Y les tenían simpatía hacia ellos, los apoyaron. Los datos que nosotros tenemos de los cubanos que llegaron con Maceo eran que fueron bien recibidos. En Costa Rica, Maceo no perdía el tiempo. En Jamaica estaban todos sus combatientes con sus familiares. Mi abuelo supo de los acuerdos que realizó el general Antonio Maceo con el presidente de Costa Rica, don José Joaquín Rodríguez. Como usted podrá ver, en esta correspondencia que guardaba mi abuelo, de puño y letra él pone correspondencia de don Antonio Maceo. ¿Es su abuelo? Es mi abuelo, José Joaquín Rodríguez. Hay una carta, una de las primeras de esta documentación,
muy importante, de la que, si le parece, le puedo leer algunos párrafos por la trascendencia que tiene. Señor Presidente de la República, licenciado José J. Rodríguez San José, distinguido señor y amigo, tengo a la vista su apreciable del 19 del presente. Sería bueno que al finalizar el invierno viniese usted a honrarme con una visita y a ver los trabajos que estaba haciendo. Dice, ojalá usted autorice la venida de los que hay en Jamaica, se refería a los colonos, al servicio de la familia que debe embarcarse el 12 próximo noviembre, cuyo aporte de pasajes haré descontar de suministros, tal y tal. Sigue con la carta, que es bastante extensa, y dice, les ruego pues se imponga del tenor de las comunicaciones que nos hemos cruzado en estos últimos días, sin otra cosa, suyo afectísimo amigo, A. Maceo. Y está la firma de Antonio Maceo. El general Antonio Maceo y don Joaquín Lizano, a la sazón secretario de Estado de Fomento de la República de Costa Rica, firmaron el contrato para la colonización de tierras en la península de Nicoya. Inicialmente, a Maceo le interesaba más establecerse en la costa atlántica, pero era un gran peligro para España. El gobierno de la península, al saber de la licencia concedida, se dirigió al presidente Rodríguez para comunicarle que esta concesión constituía una amenaza para la paz de Cuba y de España. El gobierno costarricense accedió a la demanda española y le otorgó la licencia, pero en la costa del Pacífico, en la península de Nicoya. Así se creaba la colonia Maceo. Mi padre me contaba que, bueno, mi abuelo tenía un espíritu muy civilista, era muy defensor de todos los principios democráticos. Es lo cierto que su espíritu de abogado, de jurista, lo llevaba a pegarse mucho a la ley y protegía a aquellas personas que luchaban por la libertad. Y esto fue lo que sucedió realmente con Antonio Maceo, una ayuda a los cubanos que luchaban por la independencia de la isla de Cuba. Después de firmar los acuerdos para la explotación de tierras en Nicoya, las cosas no iban bien. Esta parte de Costa Rica estaba aún por desarrollar. Bueno, por algo les habían concedido esta parte a los colonos cubanos. Mi abuelo en sus relatos me decía que el general Antonio Maceo intentó trasladar un rincón cubano a esta región. Los planes de Maceo eran construir una casa-escuela para los hijos de los combatientes, levantar un ingenio azucarero y sembrar caña y tabaco. Para eso necesitaban madera, caminos, ríos navegables y un puerto. El presidente don José Joaquín Rodríguez recibía regularmente correspondencia de Maceo acerca de estas dificultades. En estos documentos también aparecen telegramas que él remitía, donde pide una suma para seguir adelante con unos trabajos de una escuela, una casa escuela que llaman ellos, que también tenemos por acá. Dice, puede verlo, pues muy... Hace falta el camino para poder completar la madera. Así es. Dice que tiene la medida y todo de la escuela, que ya está listo, pero que le hace falta camino para poder llevar esa madera para hacer la escuela. La colonia Maceo fue reconocida legalmente en Costa Rica. Sus documentos ostentaban su propio sello. Que su nombre figurara en el registro de la propiedad podía hacer vanagloriar a cualquier persona. Sin embargo, los grandes hombres piensan en las obras y no en los títulos. A la colonia, Maceo la llamó La Mansión. El nombre originario de ese sitio de Guanacaste era Matina, desde tiempos coloniales, pero a raíz de la presencia de Antonio Maceo, parece que él fue el que le puso la mansión. La razón por la cual realizó este bautismo parece derivar de una canción muy en boga en aquella época que
decía textualmente: oh tú, perla de mis amores, perla de las Antillas. A pesar de que Maceo tuvo que instalarse en el Pacífico y no como deseaba cerca de Puerto Limón, parece que debió encontrarse a gusto con el clima y la geografía de Nicoya. El calor, los cerros y el mar eran muy similares a los de la parte oriental de la isla de Cuba. Mi abuelo decía que en La Habana se recibían reportes de un informador en Nicoya acerca de los movimientos de los cubanos. Todavía creo que queda algo allá de la casa de este agente de la metrópoli española. Una de las obsesiones del general Antonio Maceo, ahora convertido en colono, era levantar un ingenio azucarero. ¿Cuál es el nombre de su abuelo? Antonio Abadía. O sea, Antonio fue el que vino a la mansión. Sí, él fue el que se trajo a la mamá de él con papá. Sí. Sí. ¿Y era bonita la mansión? Ah, sí, eran todavía montañas también a la orilla, ¿verdad? Ahí formaron un ingenio muy grande. Él era fogonero de ese ingenio. Antonio Maceo personalmente viajó a Nueva York a contratar todo lo necesario para su construcción. Han pasado más de 100 años de esta historia y no creo que haya restos de tanto esfuerzo. Mi papá me contaba a mí lo que se gastaba, lo que había que traer para las molidas. Y ahí entre estos eran 80 tareas de caña. Y se sacaban, bueno, él era el tachero, él era el que sacaba el azúcar en el ingenio, el tachero. Y se sacaban como 30 quintales de azúcar. A veces pienso cómo se las ingeniaron para mover equipos tan pesados por ríos poco navegables. Al menos tendrían que esperar la crecida del río para poder transportarlos. Muchas cosas deben haber cambiado seguramente en la mansión, comunidad fundada por los cubanos en la península de Nicoya, en Costa Rica, allá por el año 1891. Las viviendas, las industrias y las vías de comunicación han sufrido el efecto de los tiempos. Unas desaparecieron y otras evolucionaron. En sus relatos, mi abuelo me repetía la idea de la edificación de la llamada Casa Escuela. Como él admiraba tanto al general Antonio Maceo, como militar y como caballero, reconocía como un noble gesto la creación de una escuela para educar a los niños de las familias cubanas emigrantes. No son muchos los restos de todo lo que construyeron los Maceo en Costa Rica. Sin embargo, todavía existe una escuela en la mansión que lleva el nombre del héroe cubano. Desde que llegó Maceo acá, siempre se interesaron por la educación. Fue lo primero que hicieron. Comenzaron a trabajar en un rancho pajizo y unas maestras voluntarias eran las que atendían a los niños dándoles las clases. ¿Y ustedes conservan cosas aquí de la época de Maceo? Se conservan, por ejemplo, acá en la escuela los libros de actas desde 1896, que es este documento que tengo acá, donde ellos registraban todos los aportes que hacían los padres de familia, porque en primera instancia lo que aportaban eran los padres para mantener la escuela. Posteriormente, ya cuando fue una escuela patrocinada por el gobierno, ya el gobierno pues ayudaba y
no es sino hasta en 1929 que se construye este edificio, pero anteriormente era por la ayuda de los vecinos, de las familias cubanas que estaban acá. Piña, naranja, limón, Acá hay estos álbumes, que son unos álbumes que nos mandó la Escuela República de Costa Rica de La Habana en el año, no, de 1951. Y también en la escuela se conservan unos, bueno, ¿qué le digo? Unas calderas y unos instrumentos de lo del ingenio. Sí, que se construyó con Maceo, porque cuando Maceo estuvo acá, lo que se desarrolló fue el cultivo de la caña de azúcar. Arriba la cafetera, abajo la azucarera, me gusta lavar la ropa para ver qué color me toca. Él fue Antonio Maceo y Grajales quien nos fundó la escuela. ¿Y qué hacía en el campo? Nos sembró caña de azúcar. Mientras en el Pacífico el general Maceo y sus hombres labraban la tierra buscando el sustento, por el lado del Atlántico, el 30 de junio de 1893, llegaba a Puerto Limón José Martí. Para mi abuelo, militar de carrera, era sorprendente, decía, la capacidad organizadora de este hombre de delicada salud. Martí, los primeros días los pasa en Cartago, ciudad que fuera la primera capital de Costa Rica. Luego marcha hacia San José en compañía de Antonio Maceo y su esposa María Cabrales. En la capital era recibido por el presidente don José Joaquín Rodríguez y por su ministro de la Guerra, don Rafael Iglesias. La casa de Eduardo Pochet también recibía a José Martí. Se dice que aún es muy recordada la conferencia que impartió en la Escuela de Derecho de San José. Los diarios seguían con marcado interés su visita. Antes de partir José Martí, remitía a don Pío Víquez, director del Heraldo de Costa Rica, una carta que, entre otras cosas, decía: «Yo llegué ayer, insignificante e ignorado, a esta tierra que siempre defendí por culta y viril, por hospitalaria y trabajadora, por sagaz y por nueva, y usted salió a recibirme con largueza de poeta y me sentó a la mesa de la bienvenida entre los hombres cordiales de su patria. Solo de un modo puedo responder a esa merced grande, y es pedir a usted y a mis amigos de Costa Rica que me permitan servirla como hijo. Nunca olvidará a su amigo Víquez, su José Martí». Hoy Costa Rica tiene más de 3 millones de habitantes, y San José, su capital, es una urbe en constante movimiento. La ciudad está enclavada en un valle central rodeada de cerros y cordilleras. Muchos de sus habitantes puede que no sepan que hace más de 100 años por esa ciudad andaban los cubanos labrando una historia muy singular, como la calificaba mi abuelo, que tantas historias conoció de su rival, el general Antonio Maceo. Desde su llegada a Costa Rica, San José fue un hogar para el general. Viajaba con frecuencia desde la mansión, atravesando la agreste geografía costarricense hasta llegar a la capital para comprar útiles, reunirse con las autoridades y vender el producto de las cosechas en los barrios capitalinos. A su llegada a la ciudad, saludaba a sus compatriotas emigrados en la Guerra del 68. Muchas veces se hospedaba en casa de don Eduardo Pochet, dueño de una panadería. Y aquellos cubanos que cultivaban la tierra mantenían también un espíritu de libertad. Y ellos, principalmente Maceo, cuando venía a San José, se alojaba en la casa de mi abuelo, y ahí continuó él sirviendo de puente y de enlace también cuando vino José Martí. Ellos dos, y así lo reconocen en sus escritos, se hospedaron en la familia, con la familia de mi abuelo, y ahí mantuvieron extensas, buenas relaciones,
A tal punto llegó esto que mi abuelo financió, don Eduardo, buena parte con los ahorros de sus empresas, la vuelta final de Maceo y de muchos exiliados cubanos que estaban en Costa Rica para finalmente ir a dar la última y gran batalla por la independencia de Cuba. El general Antonio Maceo tenía muchos amigos en San José, los Boix, los Giró y también la familia de los Odio. La mitad de mi ser está ligado a una familia cubana. Esa familia vino a Costa Rica desde Santiago de Cuba y lo hizo a lo largo de la Guerra Larga y presionados en mucho por la situación tanto económica como política de Oriente. Todas las referencias que nos han llegado a lo largo de las generaciones, lo que podríamos llamar la historia oral familiar, nos refleja la idea de que ellos vinieron acá y se establecieron como colonia cubana, como comunidad cubana en Costa Rica. Invitaron después a Maceo cuando él tenía que salir y salió, todos sabemos las circunstancias de Cuba, y lo invitaron a establecerse en Costa Rica, pero establecerse transitoriamente. El deseo de los que protegían a Maceo y de Maceo era tomar aire para luego regresar a Cuba, como efectivamente lo hizo. En el año 1894 asumió la presidencia de Costa Rica don Rafael Iglesias. Para desgracia de la corona española, y así me lo confesó el abuelo, Iglesias también se había convertido en amigo y compañero habitual de Antonio Maceo en San José. Él fue un enamorado de la causa cubana, sí, mi abuelo. Mi abuelo siempre tuvo un espíritu muy nacionalista, un espíritu muy latinoamericano, y consideraba a Cuba como una pieza principal aquí en el concierto de las Naciones Libres del Caribe. No podía pensar en ella sino como una hermana más de Centroamérica que había que ayudar en todas las tribulaciones a pesar de la pobreza y de las dificultades que imperaban en Costa Rica en esa época. Esto es una materia un poquito más delicada, pero que hoy en día ya se puede mencionar. Efectivamente, salieron armas de Costa Rica en aquel entonces para la guerra independentista de Cuba. Fue uno de los países que lo apoyó con más decisión en su lucha por la independencia de Cuba. Se recordaba con gran cariño la presencia de Antonio Maceo en Costa Rica. Con tanto cariño como que lo consideraron en su época un miembro de la familia. En la gran mesa familiar, porque en casa de mi abuelo Iglesias había 10 hijos, los sentaban en la cabecera con don Rafael y doña Manuelita, y pasaba como un tío de todos los Iglesias, a tal punto que hasta pequeños y festivos sobrenombres les ponía a las muchachas y a los muchachos. Grandes guerreros acompañaron al general Antonio Maceo en su estancia en Costa Rica, entre los años 1891 al 1895. Junto a él estaban sus hermanos José y Tomás Maceo, Agustín Cebreco, Tomás Castillo, conocido por el apodo de Cuba Libre, y un hombre muy especial, Flor Crombet, a quien Martí le encargaría el mando de la expedición de regreso a Cuba en 1895. Yo soy María Elena Gómez Crombet. 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 María Elena Góm
nací un 24 de febrero, que para mamá fue algo muy especial, siendo ella hija del general Flor Crombet, que yo naciera 24 de febrero. Mi mamá era hija del general Flor Crombet y de Elena Castillo. Parece que había una gran afinidad entre Martí y Flor. Mamá nos contaba eso, mamá amaba a Martí, nosotros amamos a Martí. Bueno, también lo aprendimos en la escuela, muchas cosas de Martí preciosas, pero en casa había cartas de Martí y se ve que él y Flor tenían una gran compenetración. Tengo entendido que él le encomendó la expedición a Flor. Yo soy costarricense, pero nosotros, y amo a Costa Rica con todo el alma, pero bebimos, ¿verdad? O sentimos el amor por Cuba desde el vientre de la madre, ¿verdad? Amamos a Cuba todos, con todo el alma. Yo diría que siento agradecimiento, por haber tenido un abuelo que dio su vida y que fue tan especial y tan querido de todos que su nombre no era Flor, pero a él le pusieron Flor. No sé si sería Martí, que le llamaría la Flor de la Revolución, o si sería otra persona, pero le llamaban Flor y no era su nombre. Otro día más, el gobierno de La Habana comenzó a inquietarse. Las noticias reportaban los movimientos de José Martí y su nueva llegada a Costa Rica. En junio de 1894, volvía a entrar por Puerto Limón, donde era recibido por el capitán de la policía local, un cubano de apellido Peña Leal, y por un coronel de la Guerra de los 10 Años de nombre Agustín Cebreco. En Cartago le esperaba el general Antonio Maceo, acompañado por Enrique Loynaz del Castillo y otros patriotas. Martí instruía a Maceo en torno a la operación de la Fernandina, proyecto que fracasaría por la traición de un cubano que amaba más el vil metal que a su causa. Junto a Martí viajaba Francisco Gómez Toro, el hijo del general dominicano Máximo Gómez. Las grandes figuras cubanas que vivieron en Costa Rica, que se sintieron aquí como en su tierra, como en su patria, como en su hogar, que fueron en primer lugar don Antonio Zambrana, que perteneció a la generación que luchó al lado de Carlos Manuel de Céspedes, y luego todo el grupo de patriotas que vino con los hermanos Maceo, Antonio, José, Flor Combré, muchos de los cuales se quedaron en Costa Rica. Tenemos una buena cantidad de descendientes, las dos visitas importantes que tuvieron una gran repercusión nacional del prócer José Martí. Todo eso es uno de los capítulos más hermosos de la historia de Costa Rica y más hermosos de lo que es la fraternidad latinoamericana, el sentirnos parte de la patria grande, esa patria que llamamos la patria de Bolívar y Martí. Debía sentir mucho placer cuando viajaba por esta nación en su misión organizadora. Mi abuelo recuerda haber leído una descripción de este país escrita por José Martí. La naturaleza americana, doncella en el istmo, es ya hermosura próvida y como de amplios senos, en el dominio de Costa Rica, que se levanta por sobre las nubes, con sus troncos de sangre serpeando por el celaje azul, y derrama a las costas encendidas, por lechos siempre verde, el agua ancha y pedregosa,
de sus reventazones montañesas. José Martí era una figura no solamente política, sino una figura literaria, una figura intelectual. Se ha convertido ya en vida, ya era una especie de símbolo de todo lo que era de más grande y de más noble de la cultura costarricense. En torno a él hubo grandes manifestaciones, una especie de resonancia, de repercusión desde el punto de vista incluso emotivo. Un pasaje en el que el abuelo en sus relatos de Maceo en Costa Rica era pródigo en detalles, era el referente al atentado al general cubano en San José. El 8 de noviembre de 1894, el diario de la Prensa Libre publicaba un artículo del cubano Enrique Loynaz del Castillo. Era la réplica a un comentario del diario La Estrella de Panamá, que tildaba de bandolero a un mambí que era el azote de muchos españoles en la isla, Manuel García. La nota de respuesta de Loynaz del Castillo fue considerada ultrajante por la colonia española en San José. Algunos comerciantes decidieron lavar con la sangre tal afrenta. 2 días después de la publicación, exactamente el 10 de noviembre de 1894, el general Maceo, en compañía de sus amigos, asistía a una función en el Teatro Variedades. A la salida del espectáculo pudo verse como un grupo de españoles se adelantaba para preparar el ataque. El general Antonio Maceo y sus acompañantes siguieron la misma ruta tomada por los españoles. Otro grupo de españoles avanzó por detrás de los cubanos. Se producen los disparos. Maceo recibe un impacto de bala en un costado. El tiroteo se intensificaba cuando se vio avanzar al español Isidro Incera disparando sobre el general cubano. Sin embargo, en esos momentos una bala acabó con la vida de Incera. Isidro Incera murió de un balazo en la sien izquierda. No es de suponer si el balazo podía venir de frente, podía venir de atrás. En el expediente, en distintos testimonios, se hace la sugerencia de que incluso pudo ser muerto por españoles, por el grupo de 20 o 30 españoles que estaban ahí presentes. Pero también hay otra circunstancia, en que trato de imaginarme el San José, esa esquina del San José de 1894, en un mes de noviembre, usualmente de noches muy oscuras, en donde difícilmente podía identificarse incluso las caras de las personas. En el expediente se refiere mucho el que nadie reconocía a nadie, únicamente por voces podían escucharse. De manera que sí, fue una situación sumamente confusa, en donde de pronto hubo una enorme balacera, o por lo menos hubo una balacera en la que terminaron heridos precisamente Maceo, y herido Maceo en la espalda, o en un costado, y otro de los cubanos que acompañaban a Maceo, Antonio Boix, y muerto Isidro Incera. Y obviamente no hay una persona que haga ninguna narración o dé algún testimonio en relación con quién pudo haber matado a Isidro Incera. Mi padre se complacía en contar cómo había sido, cómo Incera, que fue el español que apuntaba a la vida, a cegar la vida del general Maceo, tuvo que ser abatido por él mismo, por mi padre. Todo eso con lujo de señales, él lo contaba. Como un hermano menor que se llamaba Ubaldo, iba con piedras porque no tenía armas y arrojaba piedras contra el grupo español. En fin, todos esos detalles que son un poco como la salsa del relato. El cónsul de España aquí protestó. Le envió una nota al gobierno de Costa Rica diciéndole que debiera expulsar a esos cubanos porque eran subversivos, porque venían a hacer perder la paz y la tranquilidad de este país. La respuesta del presidente Rodríguez fue digna del patriotismo y de los próceres cubanos, porque le dio 24 horas de tiempo al cónsul para salir del país. En Costa Rica, la fortuna de los cubanos no radicaba solamente en su coraje y honestidad.
sino en la cantidad de amigos y simpatizantes que se granjearon. Otro de los buenos amigos de Maceo en San José fue don Juan Bautista Quirós, quien fuera comandante de la plaza militar de la capital y más tarde ministro de la Guerra y de Hacienda. Papá lo nombró comandante en el cuartel de Alajuela. Parece que no aparece ahí el nombramiento, pero es lógico que el nombramiento se hiciera en un nombre supuesto para no figurar con el nombre de Maceo, porque el gobierno de Rafael Iglesias y el gobierno español tenían buenas relaciones y aquí había una embajada española llena de espías, de esbirros, y que averiguando qué hacían los cubanos. Así es que todo se hacía bajo cuerda o con mucha cautela. El general Quirós regalaría al general Maceo un revólver y una espada como muestra de aprecio y simpatía. Papá le regaló un revólver belga que tenía él, que le había regalado por unas armas que compró para el gobierno de Costa Rica, que compró en Bélgica. Y ellos le regalaron un revólver. Este revólver se lo regaló papá a Maceo. Y Maceo, cuando se lo dio, Maceo le dijo: general, este revólver se lo devolveré yo en La Habana, o si no, lo encontrarán junto a mi cadáver en el campo de batalla. La espada, yo no sé cuál espada será, pero papá tenía preciosidades en espadas. Tenía una espada francesa de general, que era una preciosidad. Maceo y papá fueron buenos amigos. Y papá, como ministro de la guerra, ayudó en general a todos los cubanos, pero especialmente a Maceo. Si durante aquellos años el gobierno de La Habana se agitaba en ocasiones por los movimientos de Martí, Maceo y Gómez, los meses de marzo y abril de 1895 fueron especialmente tensos. A pesar de la estrecha vigilancia sobre los patriotas cubanos en Costa Rica, el general Antonio Maceo y sus hombres habían salido de Puerto Limón el día 25 de marzo en una expedición comandada por el general Flor Crombet. Mientras navegaban en el vapor norteamericano Adirondack, las noticias provenientes de todas partes mostraban el nerviosismo de España ante tales acontecimientos. Varios días después llegaban a la costa oriental cubana. Habían pasado por Jamaica y por la isla Fortuna. Una goleta de nombre ideal para los cubanos los arrojaba en Duaba. El 1 de abril de 1895, la goleta Honor los llevaba a Cuba. Los patriotas cubanos llamaban a sus conciudadanos a agrupar voluntades. Allá en la pequeña Costa Rica, los cubanos dejaron huellas definitivas. Quedaban obras, alianzas, amigos y hasta gentes que aún esperan que regrese el general Antonio Maceo. Él era el del todo con él, pues solo con mi papá, todo. Él, Cuba, haceme esto, Cuba, haceme lo otro, solo Cuba le decía a él no le decía Tomás, sino Cuba, haceme esto, haceme esto. Aquí por eso todo el mundo le decía solo Cuba. A él no le decían Tomás, solo Cuba, porque él solo Cuba le decía. A él le ayudaba todo. A él lo ayudaba todo. Él le ensillaba la mula y se la ensillaba y él
Él se la bañaba y todo. ¿Y el cocinero también? Sí, él le cocinaba a él, ¿Sí? a Antonio, porque la comida de aquí no le gustaba, entonces él buscaba a mi papá que le hiciera la comida. ¿Qué le gustaba? Ah, ¿Qué comida le gustaba? ¿a él? Era que mi papá le hacía pan de yuca y cosas así, de Cuba. Era más fresco. Mi papá era delgado. ¿General era? Sí, él era general, tenía las charlatelas así, ¿no? ¿Y la gente lo respetaba aquí? Sí, claro, lo respetaban todo el mundo a él. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él era general. Todo el mundo sabía que él era general. Oh, y todo el mundo lo quería mucho, pero lo respetaban. ¿Y ahora siguen respetando? Sí, claro, siguen respetando porque él hizo todo esto aquí. Él fue el que, esto era pura montaña, él la abrió. Él se vino con 100 familias de Cuba, 100 familias detrás. Ellos lo querían mucho, toda la gente lo querían mucho aquí. Y era cuando se fue, cómo lloraba la gente, lloraban porque él se fue. Es lo que ellos lo querían mucho. Dice, yo vuelvo. Nunca volvió. Él le decía que él volvía. No volvía. No volvía. Era muy bueno, sí, hombre, muy bueno.